La palabra de Dios dice que Juan llegó y miró a un hombre que venía por ahí y decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y quién es ese? Jesús. El Señor Jesús. El Señor Jesús es el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Vamos a cantar la número 11 del mes de febrero. Número 11. ¿Toca esperar? ¿O el del que tienes abierto ya? ¿Será? Esperamos un momentito. Es que muy lento el Windows. Está muy lento. Vamos a leer un versículo que está allí mientras que estamos por cantar la canción. Dice en Juan capítulo 14, versículo 2. No sé si usted se acuerda de ese versículo. En Juan capítulo 14, versículo 2, dice así. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. La palabra de Dios dice que el Señor tiene espacio para todos. Muchas moradas. Dice: si así no fuera, yo te hubiera dicho. Te voy a preparar un lugar. Voy a pues a preparar un lugar para vosotros. Y el versículo 6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si usted quiere tener un lugar en donde el Señor está preparando, usted necesita llegar por el camino que Dios ha preparado, que es Jesús. ¿Sí? ¿Vamos a cantar? ¿No? Una conocida. Espere, profe, espere. Bueno, Una conocida. vamos a cantar la canción. Los que se la saben la cantan conmigo. ¿Listo? Mientras que está ahí por colocarse en pantalla. Dice: bellas mansiones. Mansión gloriosa, tengo yo en el cielo, todas maldades nunca entrarán, toda tristeza cambiará en consuelo, en dulce canto. Bellas mansiones, agradar la gloria, entre la mía, el gozo sin par, suenan las notas de la grata victoria. Hoy pues con gozo a mi dulce hogar, en este mundo predomina el llanto, somos sujetos al dolor fatal, paz en el cielo, cesará el quebranto, y por los siglos nunca habrá más mal. Bellas canciones, ay, 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 la gloria, prende la mira, el gozo sin par, suenan las notas de la grata victoria. Hoy pues con gozo a mi dulce hogar, amigo mío, cuánto anhelo yo verte, libre de penas y
¿Podemos sentarnos? ¿Quiénes? La silla. Ah, listo. Entonces no se sienten. Vamos a cantar la última canción. Mi roca. Vamos a cantar la canción que dice: Señor, mi Redentor, mi roca. Señor, mi Redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, y tu gracia más honda que el mar. Tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi Redentor y roca, de mi vida fuerte refresco. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Mi canción se acecha al enemigo, esperanza en medio del dolor, y bien en todo sufrimiento, refugio fiel en esa oscuridad. Señor, mi Redentor y roca, de mi ruina, dulce Salvador. Mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir. Mas tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad. Señor, mi Redentor y roca, quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti. ¿Quién es Dios para usted? La palabra de Dios dice que el Señor es nuestro Redentor, nuestra roca, y tantas otras cosas que Él quiere ser en su vida. ¿Sí? Él no quiere ser un Dios de domingo, un Dios religioso, Él quiere ser su Dios. ¿Sí? Vamos a sentarnos. Tenemos algunos anuncios, pero antes de dar anuncios queremos dar bienvenida. ¿Sí? Hace un ratito en la escuela dominical ya vimos algunas personas que vinieron nuevas, pero ahora quisiéramos que se paren
y que nos puedan decir su nombre para los que no le conocen, ¿sí? Que nos puedan por ahí decir un poquito cómo llegaron. Dale, entonces vamos a empezar por acá al frente, ¿sí? Christopher, por favor, ponte en pie. Dinos tu nombre para los que están ahí viendo y de dónde vienes. Buenos días, Dios les bendiga. Buenos días. Pues vengo llegando hace 4 días de Venezuela. Yo ya había estado acá. Yo asistí a la iglesia cuando estaba aquí. Muy bien. Pues me alegra volver a haber regresado y pues, seguir adelante con Dios. Amén. ¿Cómo le dice la iglesia? Juan Pablo me estaba diciendo que llegó con menos peso del que se fue. Digo, más flaquito. Estaba pesando 85 y estoy pesando 72. Se bajó, se bajó. Entonces, bienvenido, Christopher. Sí, ciertamente. Eso se llama la dieta madura. Muy bien. Vamos a ir un poquito más atrás, por favor, si usted se quiere colocar aquí. Ok. Doña Nancy, ¿qué le dice la iglesia? Bueno, por acá, a mí me da mucho gusto ver a los niños cuando llegan los días sábados y hoy llegaron un día domingo, ¿sí? Entonces yo quisiera que se coloquen en pie, acá la familia, los 4 momenticos, por ahí los de atrás no los ven tanto, voy a pedirle que se digan su nombre, ¿sí? Para los que los están viendo. Mi nombre es Ángelo y tengo 3 hermanos. Yo para llegar acá estuvimos jugando con un perrito que se llamaba Quema y me llamó la atención que estábamos los niños jugando con los y todo eso. Así que fui a preguntar y me dijeron que todos los sábados había una iglesia. Entonces mis hermanos y yo decidimos venir acá y nos gusta desde ayer vinimos. ¿Quieres presentar? ¿Los hermanos quieren decir su nombre o quieren que el hermano diga? ¿Ustedes quieren decir? Listo, por favor, dinos tu nombre. Muy bien, los que no escucharon se llaman Ángels. Ángels, ¿sí? Ángels Elías. Elías, Ángels Elías. ¿Listo? Ángelo, Ángels, señorita, ¿cómo se llama usted? Angeliuska. Ella se llama Angeliuska y él se llama Angelbert. Entonces, para que usted no se olvide, siempre empieza con Ángel. Ángelo, Ángels, Angeluska y Angelbert. ¿Sí, no? ¿Estoy bien? ¿Qué le dice la iglesia? Pueden sentarse. Gracias, chicos. Ellos vienen de Venezuela, son vecinos nuestros también, ¿sí? Voy a mirar un poquito más atrás, porque yo sé que por ahí atrás hay también algunas personas nuevas. Si se quieren colocar en pie, por favor. Tranquila que nadie les va a hacer nada. Muy bien, ¿nos quieres decir tu nombre, por favor? Sara. Ok. ¿Ustedes estaban ahorita en dónde? Estaban compitiendo, estaban en una carrera, ¿verdad? Muy bien. Entonces, Sara, ¿qué le dice la iglesia? Bienvenida. ¿Y hay alguien más ahí atrás? Solo estaba Sara, ¿no? Sara y Sofía. Listo. Muy bien. Creo que estamos todos los demás viejitos, ¿verdad? Sí. Bueno. Muy bien. Bueno. Anuncios. Anuncios para esta semana. Martes tenemos devocional de damas a las 5 de la tarde, pero el tema es que nuestras damas, ¿sí va a ver? Las damas que presiden, que son Laura y mi esposa, van a estar de viaje. Ellas se van para un retiro de esposas de pastores, ¿sí? Entonces ellas dos van a ir a Guateque. Por allá se van. Entonces mañana y el martes van a estar por allá. Les pedimos oración. Mi esposa va a estar compartiendo la palabra allá. Entonces vamos a estar orando por las hermanas allá. Pero
Va a seguir mañana, ¿no? Sí, con El Lucy. martes. Con Lucy. La señora Luisa Fernanda va a estar al frente del grupo de las damas que van a venir ese día. ¿Listo? Entonces, martes a las 5 de la tarde en este lugar, devocional de damas. Miércoles a las 6:30 de la mañana tenemos devocional de hombres aquí. 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, devocional aquí, de los hombres. Miércoles a las 6 de la tarde tenemos reunión de oración a las 6 de la tarde. Luego, día jueves, tenemos tiempo en Mosquera para estudiar la Biblia con las personas que estén allí a las 6 de la tarde. Les pido que estén orando. Ayer vino una señorita que se llama Ana. Ana, que vamos a estar orando por Ana, que es una de las amigas de Sara, que vive ahí en el conjunto. Entonces, pues gracias a Dios, ella estuvo allí. Dice que se duerme bien temprano, entonces quién sabe si va a poder estar con nosotros o por ahí cambiar un poquito el horario para poder estar ahí también teniendo a Ana. El día sábado tenemos semillitas a las 11 de la mañana. Y luego en la tarde tenemos el último tiempo de adolescentes de este mes, a las 4 de la tarde, ¿sí? 4 de la tarde, tiempo de adolescentes, sábado acá. Domingo, culto dominical. En cuanto al domingo, les quiero compartir que el día 1 de octubre va a venir uno de los hermanos de Valle de Josafat, un joven, a predicar la palabra de Dios aquí. Se llama Jonathan, ¿sí? El día 1 de octubre. Y el día 29 de octubre va a estar viniendo el hermano Ezequiel Roncancio a predicar la palabra de Dios aquí. Entonces, para que ustedes lo puedan tener en cuenta. El día 16 de octubre tenemos retiro de parejas. Si usted desea tener este tiempo, es un día festivo, tenemos un retiro de parejas en Tenjo, ¿sí? La idea es que tienen que ir sin sus hijos. Entonces toca ver dónde se quedan los hijos. Pero el día 16 de octubre tenemos retiro de parejas. Para esto hay que separar el cupo para ir allá. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta esto? Cuesta 80,000 por pareja. La pareja tiene que, por alimentación y por algunos recursos, se va a estar teniendo ese tiempo. Si alguno desea, por favor, se acerca a mí y me habla. El día 7 toca apartar con la mitad para poder estar ahí anotando. ¿Listo? El día 16 de octubre, retiro de parejas en Tenjo. Tenjo, Cundinamarca. Sí. Bautismos. El día 5 de noviembre de este año vamos a tener bautismos acá en la iglesia. Pero esto requiere que aquellas personas que quieran tener ese tiempo, ¿sí? Primero pues que haya conocido a Cristo como su Salvador, pero aquella persona que quiera bautizarse tiene que pasar por un curso, ¿sí? Este curso, ¿cómo va a ser? Los días domingos a las 8 de la mañana yo voy a estar aquí y va a ser todo el mes de octubre. Todo el mes de octubre a las 8 de la mañana, aquella persona que quiera bautizarse, vamos a tener un curso aquí a las 8 de la mañana. No puede venir solo un día de octubre. Tienen que venir los 4 de octubre para que podamos estar teniendo ese tiempo el día 5 de noviembre. Si no hay personas, pues no vamos a tener ese tiempo, pero queda abierta la invitación. ¿Listo? 5 de noviembre, bautismos, y el curso va a ser todo el mes de octubre, a las 8 de la mañana. Y antes de que ya oremos por los diezmos y las ofrendas, me gustaría que estemos orando. Yo no sé si ustedes han visto noticias. Ha habido 3 países que pues han estado con algunas situaciones muy complicadas en este tiempo. El primero era Haití. Sigue muchos problemas en Haití por todo el tema político. Está tomada la capital. Entonces que estemos orando por las personas en Haití, por la iglesia en Haití también, por pastores allá, hermanos en Cristo, y por todo ese lugar. También todo lo que pasó en Marruecos con el terremoto que hubo, estamos orando por todo esto también, y también por Libia. En Libia hubo un ciclón que pasó y dejó desastres en
todo lo que es ese lugar, ese país. Estábamos viendo ayer un poquito con mi esposa de que está muy, muy complicado, muy feo, muy difícil. Estaba con un tema humanitario de muchas personas que están en cadáveres, están ahí a la intemperie, están haciendo fosas comunes. Entonces, que podamos estar orando por ellos. Estamos muy lejos, ¿no? Pero eso no implica de que nosotros tengamos que ser indiferentes. Sí, entonces vamos a estar orando por esto en esta mañana, por estos 3 países, por Haití, por Marruecos y por Libia. ¿Listo? Entonces vamos a pedirle por favor a mi hermano Luis Lara, si puedes venir por aquí por favor. Voy a pedirle a mi hermano Luis que nos dirija en oración por los diezmos y las ofrendas. Allá está la canasta de amor, seguimos invitándole, si usted tiene un bien no perecedero, algún alimento, algo que pueda ayudar a alguna familia, ahí hay una canasta que se está entregando cada fin de mes, si es que ya está llena y si no, pues hasta que ya se llene. ¿Sí? Mi hermano Luis, si puedes dirigirnos en oración por las ofrendas. Padre eterno, que estás en el cielo, queremos agradecerte por venirnos en este momento, por estar acá reunidos para escuchar tu palabra. Así como también queremos pedirte que según nos hayas prosperado en esta semana, cada quien haya apartado algo para ti. Sabemos que es para tu obra y para que todo salga mucho mejor en el lugar. Queremos pedirte, Señor, en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Mientras que mi hermano va pasando, voy a pedirle a los niños que pasen aquí al frente a decir su versículo. Porque ayer fue repaso. Ah, ok. No sé si ustedes quieren decir. Nosotros sí tenemos versículo, Listo, los pero de grandes. los adultos. Ah, no, entonces los niños. Listo. Entonces, vamos a esperar un momentito. Voy a pedirle a los adultos que se preparen para darnos el versículo de memorización del día de hoy. ¿Listo? Versículo de la Escuela Dominical de los Adultos. Niños, Pero, los que se quedan o todavía no. pero el versículo me dice que no tienen los niños. Ah, ¿no? Ah, perdón, ¿El de los más ayer? chiquititos, No, perdón, el de ayer. perdón, los más chiquitos sí, Sí. porque los más chiquititos, los medianos y los grandes tuvieron examen. Ustedes los chiquititos. Eso, los más chiquititos. Venga, profe, profe Betty, profe Betty. Listo, los niños más chiquitos nos tienen un versículo para dar. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Muy bien. Y ahora vamos a pedirle a los adultos, miren niños, a los adultos que tienen ahí a su lado, que ellos van a decir ahora su versículo. ¿Listo? Adultos, por favor, vamos a decirlo todos a la una. Yo no voy a decir nada, porque ustedes son los que tienen que decir eso. ¿Listo? Con la cita Versículo primero, para memorizar de los adultos. Proverbios 3, 5 y 6. pero ¿Listo? empezamos con la cita. Díganlo primero con la cita. ¿Listo? Primero la cita y después el versículo. A la una, a las 2 y a las 3. Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Muy bien. Un aplauso de los niños para los padres. Muy bien, muy bien. Ahora sí, niños, por favor, pasamos a la escuela dominical. Y vamos a pedirle a nuestro hermano Juan Pablo que
chico, habla, ni por favor. Bueno, buenos días a todos. Vamos a orar, vamos a continuar en esta mañana con el estudio del Evangelio de Juan. Vamos a orar y vamos a ir buscando posteriormente en nuestras Biblias Juan capítulo 19. Vamos a orar. Señor, gracias damos por esta mañana. Gracias por este día, Señor, porque nos permites llegar aquí, Señor. Porque nos permites estudiar tu palabra, Señor. Porque vivimos, Señor, en un lugar donde no es prohibido leer tus palabras. Damos gracias por eso, Señor. Oramos, Señor, para que hagamos de este privilegio, Señor, algo vivo en nuestras vidas, Señor, y podamos a diario buscarte, Señor. Oramos por cada hermano que está aquí, para que tú sigas abriendo, Señor, nuestro corazón, Señor, para que permita, Señor, que entendamos cada día más tu palabra, Señor, y podamos ser obedientes a él. Gracias, danos por esta mañana y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Juan capítulo 19. Vamos a seguir toda la lectura porque vamos a estar muy atentos el día de hoy. Listo, dice Juan capítulo 19. Dice, versículo 1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo, mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús, y llevando una corona de espinas y el manto púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces, diciendo, crucificadle, crucifícale. Pilato les dijo, tomad de vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos le gritaron, fuera, fuera, crucificadle. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Ellos respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Aquí, capítulo 18, capítulo 19, ¿cierto? Nos habla del Señor Jesucristo, ¿cierto? Nos habla de que el Señor tuvo varios juicios, ¿cierto? Antes de llegar aquí al juicio con Poncio Pilato. Y en estos juicios vimos que antes de llegar aquí, el Señor estaba en Getsemaní, ¿cierto? En el huerto allí cuando es arrestado, cuando es traicionado, de pronto le llevan para tener algunos juicios. Dice que pasó por el juicio ante Anás, un sacerdote, y después también tuvo varios juicios en el Sanedrín. El Sanedrín era un tribunal judío y lo hacían arbitrariamente, ¿cierto? Lo hacían en tiempos, alguien decía, fuera de lugar, ¿cierto? En tiempos que a ellos les convenía. Ahora está el Señor en un juicio más y está en el juicio con Pilato. La semana pasada vimos algunas características de este juicio, ¿cierto? Vimos que este juicio tenía muchas incoherencias, era un juicio muy extraño, muy conveniente, ¿cierto? Vimos que, por ejemplo, que a veces, la semana pasada recordamos un poquito, un juicio que se basaba más en tradiciones que en santidad, ¿cierto?
A veces un juicio que muchas veces podemos ver que es común, ¿cierto? Que nos lleva a decidir basado en la influencia de otros, ¿cierto? Que en las evidencias. Y así vimos algunas incoherencias de este juicio. Habiendo dicho esto, pensamos en el juicio que está pasando el Señor Jesucristo. Eso nos trae a lo que hoy vamos a estudiar. Juan capítulo 19, vemos a Pilato, ¿cierto? Enfrentado al Señor Jesucristo. Y hay una pregunta. El título de este estudio es: ¿qué va a hacer usted con el Señor Jesucristo? ¿Qué hará usted con Jesús? Pilato estaba en la misma posición y se hizo la misma pregunta. ¿Usted a Jesús puede aceptarlo o puede rechazarlo? ¿Puede coronarlo o puede crucificarlo? ¿Puede confesarlo o puede negarlo? Pero usted no puede quedarse neutral. ¿Qué hará usted con Jesús hoy? Eso fue lo que tuvo que enfrentar Pilato. Tuvo que tomar una decisión. ¿Qué haré con Jesús? Y usted, así como Pilato, hoy tiene a Jesús de frente. Es inhabitable. El Señor Jesucristo es ineludible, inevitable. ¿Qué hará usted con el Señor Jesús? ¿Qué hará con él? Poncio Pilato fue gobernador de Judea cuando el Señor Jesucristo fue condenado y juzgado, ¿cierto? Cuando fue digno de muerte, cuando fue sentenciado a morir en aquella cruz. Pilato tenía al Señor Jesucristo enfrente en este momento. Él tenía que tomar una decisión concerniente a lo que iba a hacer con el Señor Jesucristo. Y esa es una pregunta muy importante. Mateo capítulo 27, versículo 22 dice así. Mateo 27, 22. Dice que cuando estaba frente con el Señor, dice, Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Qué pregunta tan interesante, ¿no? ¿Qué hará usted con el Señor? Pilato tuvo que tomar una decisión. ¿Esto qué tiene que ver con nosotros? Mateo 27, 22. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Saben? Pilato representa a todo hombre, toda mujer, todo niño, niña, sobre la faz de la tierra, que debe hacerse la misma pregunta. ¿Qué haré pues de Jesús? ¿Qué haré pues con Jesús? Y así, como Pilato, como el Señor Jesucristo estaba ante Pilato, así de la misma manera está ante usted. Así como el Señor Jesús estaba en las manos de Pilato, hoy el Señor Jesús está en sus manos. ¿Saben? Y un día Pilato comparecerá ante Jesús, así como usted también lo hará. ¿Qué hará usted con Jesús? Por eso, en el estudio de hoy, en esta pregunta, ¿cierto? Usted tiene que salir de acá contestando esa pregunta. Y vamos a ver que de una u otra manera usted la tendrá que contestar. ¿Sabe por qué? Número uno, porque es una pregunta muy importante. Primero, porque es importante, porque es una pregunta del presente, ¿cierto? No simplemente qué hizo Pilato, ¿cierto? Sino qué hará usted hoy con Jesús. Número dos, porque es una pregunta, hablamos de una pregunta importante. No es solo una pregunta del presente, sino que es una pregunta personal. No qué hará otro con Jesús, sino qué va a hacer usted con Jesús. Tercero, es una pregunta pertinente. ¿Sabe por qué es pertinente? Porque su destino se balancea de la respuesta a esa pregunta. ¿Qué haré con Jesús? De ahí depende su destino. Número 4, porque es una pregunta urgente. Usted tal vez diga, hoy no la quiero contestar. Quizá mañana voy a decidir qué voy a hacer con Jesús. Pero ¿sabe qué? De una u otra manera ya lo habrá contestado. Porque el hecho de decidir posponer el qué hacer con Jesús ha decidir haber tomado su propia decisión. Lo dejo para después. Y es una decisión. No puede ser neutral ante esta pregunta. Toda persona hoy aquí tendrá la opción de aceptar al Señor, rechazar, confesarlo, negarlo, ¿cierto? Nadie puede permanecer neutral. Y aquí, en este capítulo 19, volviendo al contexto, ¿cierto? Pilato tiene a Jesús frente a él, ¿cierto? Es algo, dijimos, que es inevitable, que es ineludible, sin escape. El Señor Jesús no puede escapar. Vamos a estar ahí de frente con Él y tendremos que tomar una decisión. Y ese día, Pilato estaba de frente al Señor y tenía que tomar una decisión. ¿Y sabe qué influyó en su decisión? 3 voces hablaron a Pilato ese día. 3 voces confrontaron a Pilato ese día, que se reunió de frente con el Señor Jesús. Y hoy, las mismas voces retumban en nosotros. Número 1, la voz de la razón. Número 2,
la voz de la conciencia. Y número 3, la voz de Dios. 3 voces confrontaron a Pilato ese día. Número 1, la voz de la razón. Dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados le entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto púrpura. Y le decían, salve rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. ¿Saben qué fue lo primero que Pilato vio? Que él tenía la evidencia en sus manos, ¿cierto? Revisó las evidencias y notó que no había ninguna razón para crucificarle. Pilato sabía que este hombre era inocente, pero aún así mandó azotarle. Aún así permitió que le crucificaran, ¿cierto? Y dice que el Señor Jesús fue azotado según la práctica romana. Los golpes, dice que los látigos los formaban de hilos de cuero, cada uno de estos hilos tenía pedazos afilados de hueso o de metal en los extremos. Esto reducía la espalda a carne cruda, literalmente. No era inusual que un criminal, ¿cierto?, muriera por flagelación, por castigo corporal, incluso antes de su crucifixión. El castigo se hacía con una correa cargada al final, en las puntas, de plomo y llena de huesos afilados. ¿Saben? Dice que este castigo rasgaba en tira la espalda de un hombre y pocos permanecían conscientes durante todo el castigo. ¿Saben qué es lo extraño acá? Que Pilato no halló ninguna razón para condenar a este hombre, pero aún así permitió el castigo, ¿cierto? Conociendo la evidencia, le mandó azotar. Ahora, no solamente vinieron los azotes, dice el versículo 2, y los soldados le entretejieron ¿qué? Una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Imagínese usted, si yo ahorita le paso a cada uno un ramo de espinas y le digo, forme la corona. ¿Sabe? Si solamente hacer la corona trae dolor, imagínese usted cargar la corona en la cabeza. ¿Cuánto dolor podía traer ese momento? Yo pensaba en esto, ¿no? Esto lo hacían con el propósito de humillarle, ¿cierto? Y le decían, ¿saben por qué? Le decían, salve rey de los judíos. Y empezaron de pronto a burlarse de él. Dice que, versículo 3, le daban bofetadas. Y la palabra aquí bofetadas no solamente habla de dar palmadas, sino habla de dar puñetazos. No solo con la palma, sino también con el puño cerrado. Luego dice que le vendaban los ojos, otro evangelio, ¿cierto? Y después luego le quitaban en la venda y el prisionero aún estaba inconsciente y tenía que adivinar qué soldado le había golpeado. Imagínense ese castigo, ¿cierto? Entonces, obviamente nunca iba a aceptar o a acertar, ¿cierto?, qué soldado le había golpeado. Y así jugaban con la persona golpeando al prisionero. Ese era el castigo, ¿no? Ahora, el Señor había sido golpeado de una manera tremenda, ¿cierto? Hasta poner en riesgo su vida. Pilato le mandó golpear, reconociendo, dice el versículo 4, dice, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Pilato le mandó azotar, sabiendo que no había delito en el Señor Jesucristo, ¿cierto? Tal vez, quizá Pilato quería generar misericordia de la golpiza para evitar su crucifixión y evadir la responsabilidad que Pilato debía tomar. ¿Qué haré con Jesús? ¿Se acuerdan que él se hace esa pregunta, Mateo 27:22? ¿Qué haré pues con Jesús? Tal vez. Pero la primera voz que habló a Pilato en este momento fue la voz de la razón. ¿Saben por qué la voz de la razón? Porque tenía la evidencia, conocía, él sabía perfectamente que no debía permitir la crucifixión del Señor Jesucristo, pero Pilato traicionó la razón. Pilato traicionó la razón. Y la voz de la razón hoy nos está hablando a nosotros. De la misma manera, como hace 2000 años habló a Pilato, hoy está hablándonos a nosotros. Y tal vez Pilato no hizo lo razonable, él examinó las evidencias, examinó los testigos y reconoció que era un hombre inocente, pero traicionó la voz de la razón. Y hoy usted puede ver las evidencias, ¿cierto? Puede escuchar los testigos,
y traicionar la voz de la razón, ¿cierto? Coger su propio camino, no reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, digno de todo honor, gloria y alabanza. Entonces, por tanto, para que una persona, conociendo la palabra, escuchando los testigos, decida no vivir para Cristo, está crucificando la voz de la razón. Eso le pasó a Pilato ese día. Y tal vez usted hoy está sentado aquí y no ha recibido a Cristo en su corazón. Quiero decirle que está crucificando la razón. Está actuando en base a la razón, ¿cierto? Pilato tomó una decisión irracional. ¿Saben por qué irracional? Porque tenía evidencias. Pero aún así decidió traicionar la razón. Y muchos creyentes, quizá muchas personas hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, ¿cierto? Pero ¿saben? Vivimos tomando decisiones irracionales, decisiones sin sentido, ¿cierto? Conforme a mis deseos, conforme a mis pensamientos, y no en cuanto a Cristo. Y eso tiene que ver con decisiones irracionales. Romanos lo leímos hoy, capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es ¿qué? Vuestro culto racional. Un creyente debe vivir con el buen uso de la razón. ¿Sabe qué es el buen uso de la razón? Presentando su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dice que es algo racional, que cuando hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, pero vivo permitiendo el pecado en mi vida, vivo negociando las convicciones espirituales, estoy crucificando la razón. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pilato fue primero confrontado por la voz de la razón en este momento. Conocía lo que estaba pasando, no era un tonto, disculpen la palabra, sabía lo que estaba pasando, pero aún así decidió traicionar la voz crucificar la voz de la razón. Número 1, primera voz que confrontó a Pilato, la voz de la razón. Número 2, la voz de la conciencia. Dice así, versículos 6 y 7. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Y los judíos respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Ahora el versículo 13 dice así: entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Enlosado, en hebreo Gábata. Dice el versículo 14, era la preparación de la Pascua, como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. La segunda voz que confrontó a Pilato fue la voz de la conciencia. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué el buen lo saca golpeado al Señor Jesucristo? Para que ellos tal vez vean misericordia, y Él le va a dar la responsabilidad de tomar la decisión. ¿Qué hace con Jesús? Quizá quería generar ese sentimiento. Y vuelve, ¿cierto? Y vuelve y sale con el Señor Jesucristo y le dice: a su rey voy a crucificar. Saben que Pilato estaba quizá manipulando la situación para no contestar la pregunta que todos tenemos que contestar: ¿qué hace con Jesús? Dice Mateo 27, versículos 23 y 24, en este momento: y el gobernador les dijo, Pilato, ¿cierto? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos le gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, ¿qué hizo? Tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. ¿Saben por qué Pilato hace la escena la hace tan aquí evidente para estas personas que querían crucificar al Señor Jesús? Porque la voz de la conciencia tronaba dentro de él. Él se lavó las manos porque se sentía sucio, porque sentía mugre, ¿cierto? Porque sentía que de algún modo se estaba ensuciando con este asunto, ¿saben? Pilato en su conciencia sabía que lo que hacía estaba mal. El agua pudo lavar sus manos, pero no la culpa de su corazón. Ese era Pilato, era la situación que estaba pasando allí. Y de esta manera muchos viven hoy,
Quizá usted no ha entregado su corazón al Señor Jesucristo. La razón le dice que debe hacerlo. Su propia conciencia retumba en su alma diciéndole que necesita hacer lo correcto con el Señor Jesús. O quizá usted ha creído en Cristo, ¿cierto?, como su Salvador, pero en su corazón no hace lo correcto con el Señor Jesús. Tal vez hoy aquí en la iglesia, pero mañana sometido a alguna cuestión del mundo. Quizá hoy escuchando la palabra de Dios que le habla, le dice, hablábamos hoy de santidad, ¿cierto? Hablamos hoy de la voluntad de Dios, que es lo que Dios quiere para mi vida. Quizá hoy escuchando la palabra de Dios, pero más tarde dándole la espalda al autor de la palabra. Qué triste es eso, ¿cierto? Todo creyente debe vivir su vida haciendo lo correcto con el Señor Jesús, porque si no, dice la Biblia que entristecemos al Espíritu de Dios. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Juan 14:17 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hoy el Señor le está mostrando que es lo correcto. A través de la razón, a través de la conciencia, ¿cierto? A través de su espíritu, nos ha mostrado. Y si usted ha recibido a Cristo y conoce la verdad, sabe qué hacer con Jesús, no juegue con el pecado. No juguemos con el pecado. ¿Saben por qué? No negociemos con lo malo. Si usted sabe qué es lo bueno, hágalo. Porque solo haciendo lo correcto, glorificaremos y honraremos a Dios. Dice que ese día, vamos dos, ¿cierto? Son tres voces las que confrontaron a Pilato. Número uno, voz de la razón, tenía las evidencias, pero lo mandó a azotar. Número dos, la voz de la conciencia, se lavó las manos, porque sabía en su conciencia, conocía que este asunto tenía que tratarlo, no para crucificarlo. Por eso se lavó las manos, porque creía que así iba a ser justificado. Pero número tres, una tercera voz le habló ese día a Pilato, y fue la voz de Dios. 18:37 dice así, Juan capítulo 18, versículo 37, le dijo entonces Pilato, ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús, tú dices yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Saben? Pilato se encontró, fue confrontado por la voz de Dios. Y así como Pilato fue confrontado por la voz de Dios, usted y yo acabamos de ser confrontados por la voz de Dios. Porque estamos escuchando, leyendo la palabra del Señor. Y todo aquel, dice la Biblia aquí, dice el versículo, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Eso quiere decir que todo aquel que cree en Cristo, obedece a su voz. Es obediente a su palabra, ¿cierto? Es la consecuencia. Pilato estaba intranquilo, ¿saben? Él se sentía preocupado, tanto así que había hablado con el Señor Jesucristo, capítulo 18, pero ahora ¿qué hace? Versículos 9 al 11, dice, entró otra vez, ya había hablado con el Señor, ¿cierto? En el pretorio y dijo a Jesús, eso es la idea de una persona intranquila, alguien que va, habla con el Señor, vuelve, lo manda a azotar y volvió a la escena. Dice, entró otra vez al pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿Sabes que yo tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no fuese dada de arriba. Confrontado por Dios, la voz de Dios hablando a Pilato, la misma voz de Dios que habló a Pilato hace 2000 años, es la voz que hoy nos habla a nosotros. Hoy estamos siendo confrontados por la palabra de Dios. ¿Saben? A veces queremos llevar la contraria a la razón, la contraria a la conciencia, ¿cierto? A lo que sabemos que está bien, pero a veces somos desobedientes y necios ante la voz de Dios. Y fue la voz que confrontó a Pilato. Fue la voz que ese día lo estaba confrontando. Él se sentía tan intranquilo que tuvo que volver ante el Señor Jesucristo para escucharle de nuevo. Y algo acá me pareció muy importante, es que Pilato dice, entonces el versículo 10, entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? ¿Sabes que Pilato creyó que tenía poder? Pero tenía poder para hacer el mal.
para dañar, no tenía poder para hacer lo correcto. Ese día dice que no tenía poder para hacer lo correcto. Él no podía hacer lo correcto por algunas cuestiones de este mundo, ¿cierto? Porque estaba sometido a la presión de los líderes religiosos que le decían, crucifícale, crucifícale. Él sabía que no podía hacer lo correcto. Marcos capítulo 15, versículo 15, dice, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarlo, para que fuese crucificado. Dice la parte 1, Pilato que queriendo satisfacer al pueblo. ¿Saben? Pilato estaba escuchando la voz de Dios, pero quería satisfacer al pueblo. Qué contraste tan tremendo. Y a veces pasa lo mismo con nosotros. Escuchamos la Biblia, pero leemos la Biblia, hablamos con Dios, Dios nos dice, esto es lo correcto, esta es mi voluntad para tu vida, esto es lo que yo quiero que hagas, pero queremos satisfacer al pueblo. Qué triste eso, ¿cierto? Dice que esta es una de las principales causas por la cual muchos creyentes viven su vida deshonrando a Dios, porque a veces queremos satisfacer a otros y no agradar a Dios. Era lo que estaba pasando con Pilato, porque muchas veces queremos vivir esta vida buscando popularidad, buscando recursos, ¿cierto? Buscando lo mejor para mí, pienso solo en mí y después agrado a Dios. Era lo que le estaba pasando a Pilato. Pilato quería agradar a los líderes religiosos. Vivimos esta vida como si fuéramos eternos, como si no nos fuéramos a morir algún día. Vivimos esta vida pensando solamente en nosotros y nos olvidamos de agradar a Dios. Nos olvidamos de escuchar la voz de Dios, de obedecer la voz de Dios. Fue la presión a la que estaba sometido Pilato por buscar popularidad. Recordemos que Pilato era un gobernador, ¿cierto? Y buscaba popularidad, ¿cierto? Porque en la mayoría de casos hay muchas personas que viven para agradar al mundo y no para agradar a Dios. Y al fin de sus días, ¿saben? Llega el arrepentimiento, a veces, en algunos casos. Al fin de sus días llega el remordimiento, porque estuve tan lejos de lo que Dios me decía, que nunca pude volver mi corazón a Dios. Dicen, a veces vivimos buscando tanta aprobación, tanta popularidad. ¿Qué pasará si no tengo la moda más reciente? ¿Qué tal si no tengo quizás el mejor celular? Cuidadito, si digo que soy cristiano, o comparto algún versículo con alguien, o tal vez comparto alguna enseñanza. Es que, ¿qué pasará si subo una foto y tal vez no le dan tantos me gusta? ¿Será que estoy perdiendo popularidad? ¿Será que algo estoy haciendo mal? ¿Será que me subí de peso? Porque no tengo tantos me gusta. Y vivimos en una búsqueda de aprobación constante, queriendo satisfacer ¿a quién? Al pueblo. ¿Saben? Cuando queremos satisfacer al pueblo, cuando vivimos esta vida para satisfacer a los demás, jamás vamos a amar a Dios. No espere usted aprobación del mundo y aprobación de Dios. Jamás. Así que debemos tomar nuestra propia cruz y seguir al Señor. Y eso cuesta mucho. Pilato estaba bajo la presión del pueblo. ¿Saben? No solamente estaba bajo la presión del pueblo, ¿cierto? Que decían, crucifícale, crucifícale, sino bajo la presión ¿de quién? Del orgullo. Dice, entonces Pilato le dijo, a mí no me hablas, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Estaba bajo la presión del orgullo. Él estaba siendo confrontado por la voz de Dios, lleno de incertidumbre. 2 veces había hablado del Señor Jesucristo aquí, pero aún así se envaneció de su cargo y de sus posesiones, tanto así que no quiso escuchar la voz de Dios. Dice el versículo 12, dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Pilato tenía no solamente la presión del orgullo, ¿cierto?, del pueblo, sino la presión de la posición. Pilato era el gobernador y lo que ponía la comida en su mesa dictaba su conducta, ¿cierto? Si él no tomaba la decisión políticamente correcta, él podía perder su trabajo, ¿cierto? Tal vez pensó que si le soltaba, que si hacía lo correcto, que si escuchaba la voz de Dios, este rumor iba a llegar a oídos de César.
¿Y saben qué pasaba si llegaba a oídos de César? Iba a perder su trabajo y quizá podía pasarle algo más. Tal vez iba a poner en riesgo algo más. Entonces, así como estaba Pilato, con miedo a escuchar la voz de Dios, tal vez usted hoy tenga miedo a escuchar la voz del Señor. Tal vez hoy Dios le está hablando, hoy Dios le está mostrando qué es lo correcto. Abrir su corazón, recibir a Cristo como su Salvador. Pero quizá usted no lo hace porque tiene la presión de la posesión, porque tiene mucho orgullo en su vida o porque vive para satisfacer al pueblo. Y cuando vivimos de esta manera, nos queda difícil aceptar al Señor. Tal vez pueda costarle un trabajo, le costaba el trabajo a Pilato, quizá pueda restarle popularidad, o tal vez pueda costarle sus posesiones. Seguir a Cristo cuesta bastante, pero es la decisión correcta. Yo vi algo acá muy importante, y es un veredicto condenatorio. ¿Saben? Un veredicto condenatorio. ¿Saben qué hizo Pilato? Que lo llevó a estar en este lugar condenatorio, hizo lo que muchos tratan de hacer. Juan 18:31, un poquitico más atrás. Entonces les dijo Pilato cuando le llevaron a él: tomadle vosotros y juzgadle, según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. ¿Saben qué quiso hacer Pilato cuando se dio cuenta que tenía que tomar una decisión delante del Señor? ¿Qué haré con Jesús? Dice que lo primero que hizo cuando le llevaron a él fue tratar de ignorar al Señor Jesucristo. Lleguen ustedes y júzguenle. Tratar de ignorar, ponerlo en espera, hacerlo a un lado, postergar la decisión. Eso fue lo que hizo Pilato, ¿cierto? Él quizá creyó que podía ignorar al Señor Jesucristo. Y quizá alguien hoy está pensando lo mismo. Quizá que está aquí, pero piensa que simplemente desde afuera se ve más bonito, ¿cierto? Sin recibir a Cristo en mi corazón, todo está bien. Sin comprometerme con Dios, la vida sigue bien. Era lo que estaba haciendo Pilato. No quería ningún tipo de compromiso. Tal vez quería ignorar al Señor. Estaba ahí, pero no quería estar ahí. Y muchos tratan de hacer lo mismo. Quizá hoy alguien quiere ignorar al Señor Jesucristo. Pero algo que para Pilato fue inevitable, para usted y para mí, es inevitable. El Señor Jesucristo es inevitable. Ahora, otra característica de este historial condenatorio es que Pilato trató simplemente de admirar a Jesús. Él pensó que si decía algunas cosas bonitas, todo iba a estar bien. Lucas, capítulo 23, versículos 14 y 15, dice: les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndolo interrogado, yo delante de vosotros no he hallado ningún delito en este hombre. No he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque permití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. ¿Saben? Pilato trató simplemente de admirar a Jesús. Creyó que así iba a evadir la pregunta: ¿qué haré con el Señor? ¿Cierto? Y hay quienes piensan lo mismo. Quizá hay personas que creen que con decir un par de cosas bonitas del Señor Jesucristo, con hablar bien de Dios, todo está bien, ¿cierto? Simplemente con adularlo, con mirarle, seguirle de lejos, la vida pasa bien. ¿Saben? Déjenme decirle que este es un veredicto condenatorio. A veces hay gente que puede hablar muy bonito de Dios, pero cuando examina su corazón, está lejos de Dios. Cuando mira qué tiene para entregarle a Dios, tiene una vida manchada, sucia por el pecado, trastornada por este mundo, y está lejos de Dios. Es lo que estaba haciendo Pilato, tratar de adular al Señor para evadir la pregunta. Juan capítulo 19, versículo 18. Versículo 16, perdón. Vamos terminando. Dice, siendo confrontado por Dios, ¿cierto? Dice, Pilato dijo: así que entonces, 19:16, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús, ¿y qué?
lo llevaron, ¿cierto? Pilato dijo, yo no encuentro ningún delito en este hombre, y aún así permitió que le crucificaran. Él creyó que quizás si le adulaba, quizás si lo ignoraba, se iba a salvar, iba a ser justificado, no iba a tener problemas. Y muchos hoy utilizan este truco, ¿no? Hablando cosas bonitas, pero sin testimonio del Señor. Hablando cosas bonitas, pero un corazón vacío. Hablando cosas bonitas, pero solamente de la boca hacia afuera. Sin Cristo en mi vida, creo que me voy a salvar. Conclusión. ¿Qué hará usted con Cristo? Hágase esa pregunta hoy. Recuerde que el ignorar a Cristo, el posponer esa pregunta, es decidir, es haber tomado ya una decisión. Usted, el día de hoy, puede salir de acá aceptándolo o rechazándolo, simplemente así, como hizo este hombre. Este hombre podía recibirlo en su corazón, hacer lo correcto, pero ¿saben? Habló con Dios y terminó entregando para que le crucificaran. Y quizá usted hoy está en la misma posición, que no sabe qué hacer con Jesús. Y el posponer su decisión es peor, porque es haber decidido darle la espalda a Dios. Usted hoy está viendo las evidencias. La razón le dice que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino al mundo y entregó su vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La razón le dice que debe aceptar a Cristo en su corazón. Puede confesarlo, crucificarlo, y es la voz de la conciencia, mostrándole que usted debe hacer lo correcto. Y por último, usted puede ignorarlo o escucharlo. Hoy escuchó la voz de Dios por medio de su palabra y le está llamando a que abra su corazón, a que entregue su vida a Él, a que no posponga su decisión, a que decida correctamente, a que decida por Jesús. ¿Qué haré con Cristo? Yo ya decidí. Y quizás, y Pilato ya decidió. Hace 2000 años decidió. Y muchos de los que están aquí, tal vez ya han decidido. Pero quizá haya alguna persona aquí que aún no haya tomado esa decisión. Vamos a orar. Terminamos en esta mañana. ¿Qué hará usted con el Señor Jesucristo? Señor, gracias damos por este tiempo. Gracias damos por su palabra, Señor. Porque a pesar, Señor, de ver usted las evidencias, Señor, que le hacían inocente, Señor. Muchas personas quisieron crucificarle, Señor. Muchas personas quisieron azotarlo, que entregaron, Señor. Pero oramos porque la decisión de cada persona aquí no sea la misma, Señor. No sea ignorarlo, no sea darle la espalda, no sea crucificarlo, Señor. Sino que todo aquel que está el día de hoy pueda abrir su corazón y recibirle, Señor. Que pueda todo creyente que está sentado aquí hoy pueda vivir esta vida haciendo lo correcto con usted. Una vida de testimonio, una vida de obediencia, una vida de santidad, Señor. Ayúdenos a ser hombres, mujeres diferentes, Señor. Que cada día de nuestras vidas, Señor, nos levantemos, Señor, con el propósito de honrarlo, con el propósito, Señor, de dar testimonio, con el propósito de llevar su palabra a otros. Hay muchas personas que están decidiendo mal, Señor. Y es nuestra misión, Señor, presentarles el Evangelio para que decidan bien, Señor. Oramos por cada hermano de la iglesia, Señor, para que si hay algo, Señor, que esté ensuciando su vida, para que si hay algo, Señor, que esté mal delante de usted, podamos volver en sí y podamos agradarle con nuestras vidas. Como dice su palabra, Señor. Pero aún, Señor, si hay alguien aquí, Señor, que en los años de su vida ya ha estado ignorando, Señor, pero que quizás, Señor, viene a la iglesia, Señor, pero no quiere ningún compromiso con usted, el día de hoy sea el día de su salvación, Señor. Queremos, Señor, que nadie se vaya acá conociendo la razón, la conciencia, escuchando su voz y aún así le la espalda, Señor. Es una historia condenatoria, Señor. Oramos por cada hermano, Señor, que aún, por cada persona, Señor, que aún no le ha recibido en su corazón, para que pueda tomar la decisión correcta y no se vaya de aquí sin decidir por usted. Gracias por esta mañana, por su palabra, Señor. Y oramos para que bendiga el resto del día. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén.
Dice, Antes de irnos, le voy a pedir un momentico a mi hermano